¿Cómo te va, Luis Miguel? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel. Ayúdanos a leer todo esto y cuál es la trascendencia y por qué la reacción tan repentina. ¿Qué es lo que nos quieren decir las calificadoras? Todo esto en el contexto de la crisis que se está viviendo. Una buena manera de empezar este comentario, Pepe, es recordar o poner en perspectiva. En todo el mundo, Pemex se convertiría en la única empresa petrolera que no tenía grado de inversión. Hace 15 días Petrobras estaba en esa categoría y le repusieron el grado de inversión. De ese tamaño es excepcional que una calificadora literalmente repruebe a una empresa petrolera. Anoche conversábamos tú y yo, Luis Miguel González, respecto a lo que puede significar este tipo de decisiones. Tú me lo ponías muy clarito. Hace más caro el dinero que pueda servir para financiar una deuda. Totalmente. Y en el caso de Pemex, pues no es cualquier deuda. Pemex debe más o menos 107 mil millones de dólares. Hay una controversia que plantea Hacienda que es interesante en el sentido de ¿por qué le bajas la calificación a Pemex si yo estoy garantizando, en la práctica yo estoy garantizando que no hay un riesgo de insolvencia de Pemex? Tiene un punto el gobierno, pero también puesto en perspectiva, lo que las calificadoras dicen es, Pemex lleva prácticamente 6 meses el gobierno, y Pemex sigue sin presentar su plan de negocios completo. Lo que tenemos son anuncios que pueden tener toda la lógica en el contexto político social de México, pero que económicamente se tienen que sustentar mejor. El caso más claro es la refinería. ¿Qué es lo que dice el gobierno con la refinería? En pocas palabras es absurdo que un país como México, un gran productor petrolero, sea el mayor importador de gasolina del mundo. Y lo que dicen las calificadoras de manera muy sintética es, yo no discuto si es bueno o malo hacer una refinería. Lo que te pido es que me justifiques de dónde va a salir el dinero con el que piensa hacer la refinería y dónde está el plan de negocios que justifique que Pemex puede en este momento, con el nivel de deuda que tiene, justificar una inversión multimillonaria de 8 a 14 mil millones de dólares, según a quien le preguntes. Luis Miguel González, esto significa, según el comunicado de Fitch, que dio a conocer temprano, que la petrolera Pemex pasa de un grado de inversión con una calidad crediticia satisfactoria a un grado de especulación con una calidad crediticia cuestionable y un futuro incierto, aunque mantiene capacidad. En pocas palabras. Sí, a ver, y sí, obviamente estoy inventando la cifra, pero si pagaba una tasa de 7%, pues a partir de ya va a pagar una tasa más alta. Para una empresa con el monto de deuda que tiene Pemex, pues claramente es una mala noticia tener que pagar más por su deuda, tener que pagar una tasa más alta. Bueno, y además a esto súmale la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, porque minutos después de haber hecho la rebaja en la calificación de la deuda de Pemex, Fitch Ratings y también Moody's anunciaron la reducción de la calificación de la deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, en términos muy simples, a riesgo de sobresimplificar, yo diría lo que tenemos como común denominador es las calificadoras no están comprando el plan energético de la 4T. No le entienden, no creen en él, no creen en la capacidad de ejecución. Y puesto en términos de lo que ha sido el diálogo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las calificadoras, yo diría, así como el gobierno ha insistido mucho en la necesidad de tener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, también es evidente que necesita tener un diálogo de mejor calidad con las calificadoras. Es obvio que no hay química entre AMLO y las calificadoras. El problema
ya lo hemos dicho en este espacio, no hay un solo gobierno en el mundo que se haya enfrentado a las calificadoras y les haya ganado. Mira, esta mañana y en respuesta a lo que comenzó desde ayer, cuando trascendió que no había acuerdos entre México y Estados Unidos con el tema migratorio, cuya consecuencia podría ser el castigo arancelario, etcétera. Como respuesta, el presidente López Obrador criticó la metodología aplicada por estas calificadoras. Se refiere a Fitch Ratings y a Moody's. Dijo que la misma se estableció hace 30 años y considera un marco neoliberal y desactualizado. Dice que se equivocan las calificadoras y que, contrario a sus consideraciones, la economía nacional va bien y de buenas. Lo dijo así. Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, cuando menos va a crecer al 2%. Y que, con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de 3 décadas, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción. Él menciona la variable corrupción y entonces el analista para México de de Moody's, le mandó decirle al presidente que el elemento de la corrupción siempre se ha considerado en la calificación del país y es el factor que ha limitado una mejor nota crediticia. Leo textual: la falta del imperio de la ley, las deficiencias del Estado de Derecho, la informalidad, son debilidades que han existido en México durante muchos años. Esto dijo el especialista jefe de Moody's en respuesta a la reacción del presidente, la que acaba usted de escuchar, sobre el cambio de perspectiva anunciado este miércoles. Luis Miguel González. A ver, lo que el analista dice de manera muy simple es: celebramos que haya combate a la corrupción, pero además necesitamos un plan de negocios eficiente. Basta combatir la corrupción y hacer como que las reglas del mercado no operan. Evidentemente tiene razón López Obrador cuando señala que la corrupción ha sido uno de los grandes lastres de la economía mexicana, pero también la ineficiencia ha sido un lastre de la economía mexicana. Y en este momento lo que las calificadoras le están señalando al gobierno con la baja de calificación de las dos empresas energéticas es: lo que presentas como plan para el sector energético no corresponde con los recursos que tienes. Quieres hacer mucho, pero no te da la cartera para hacer todo lo que anuncias que estás haciendo, y sí hay un riesgo real que simplemente no ejecutes lo que estás proponiendo, pero tampoco mantengas bien lo que sí funciona. Ese es el mensaje, pues, y así hay que leerlo. Por lo pronto, quien lo está leyendo de otra manera es la Secretaría de Hacienda, se entiende. Es la entidad responsable financiera del gobierno federal. Ha calificado esta tarde como desafortunado que la agencia Fitch Ratings haya rebajado las calificaciones de México y de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos. Expresa fuerte desacuerdo con el enfoque aplicado por esta calificadora. Esto lo dice Hacienda mediante un comunicado. La dependencia que encabeza Carlos Ursúa dijo que la calificadora penaliza doblemente el balance financiero del país. Por un lado, Soberano argumentan que los riesgos a las finanzas públicas se han incrementado porque la deuda de Pemex representa pasivos contingentes para el gobierno federal, asumiendo así un apoyo inminente en la entidad. Al mismo tiempo, la agencia penaliza la calificación de Pemex por considerar que el respaldo del gobierno es moderado e insuficiente. Esto es parte de lo que ha respondido en un largo comunicado la Secretaría de Hacienda. Enfatizaría yo mucho, Pepe, la responsable principal dentro del gobierno de tener un diálogo de alto nivel con las calificadoras es la Secretaría de Hacienda. Seguramente esto que está haciendo público en el comunicado lo planteó a puerta cerrada o en corto y no logró convencer a quienes hacen los análisis de las calificadoras. Es perfectamente posible lo que dice Hacienda, en términos muy simples es:
lo que está el gobierno comprometiendo para Pemex es muy poco para salvarla, pero suficiente para hacer un boquete en las finanzas públicas. Eso también puede ocurrir y creo que es lo que están alertando las calificadoras. Pues te agradecemos mucho, Luis Miguel González, ayudarnos a entender, pues, en este contexto financiero, lo que puede significar, lo que ha significado esta opinión de las calificadoras Fitch Ratings por un lado y Moody's por el otro, que son las que más duro le pegan a México en ese sentido. Totalmente. Pues estamos en contacto y con las veladoras prendidas. Por supuesto, sí hay quien dice que ya se nos viene encima la noche, así que ve prendiendo tu veladora. Un abrazo fuerte, Pepe. Buenas noches. Fuerte para ti también. Gracias, Luis Miguel González, periodista, director general editorial del diario El Economista, en esta colaboración especial con Grupo Fórmula Noticias.